Capítulo 24. Frente a frente. Las cosas ya no volverían a ser como antes. No resultaría sencillo borrar de pronto, de un día para otro o de la noche a la mañana, 3 años, 3 largos años de pesadilla, de castigos, humillaciones, sueños que finalmente no se habían realizado del todo, promesas sin cumplir. Todo aquello que en apariencia se había quedado atrás y que sin embargo por momentos volvía a ser una tortura. Tanto miedo, tanta confusión. Pero quedaba todavía un dejo de inocencia, de esperanza, de luz, para sanar las heridas que cicatrizarán poco a poco. Para un buen día poder echar un vistazo al pasado y enfrentar el miedo para derribarlo de una vez por todas. Para que dejara de ser ese fantasma cruel que perseguía a Lynn, que la siguió persiguiendo mucho tiempo más. Un fantasma que había que vencer, y para ello era necesario buscar la ayuda de alguien. De Verónica Macías, por ejemplo, la amiga de la infancia de Aline, de la que más tarde se había distanciado cuando Verónica se fue a vivir a Monterrey, donde estudió la carrera de psicología. En septiembre del 97, un día cuando Aline y yo quedamos en vernos para que me aclarara algunas dudas más, llegó precisamente acompañada por Verónica, convertida desde años atrás en su psicóloga de cabecera. Una muchacha demasiado joven, pensé, como para asumir el compromiso de ayudar a Lynn a superar lo que había vivido. Para nada le vi el tipo de psicóloga. No sé, no me la imaginaba en las sesiones de terapia, escuchando a Lynn, orientándola, psicoanalizándola, guiándola. Si apenas era unos 3 años mayor que ella, unos 25. Sin embargo, la imagen que tuve de ella al principio se fue desvaneciendo poco a poco, cuando con toda la propiedad empezó a aclarar mis dudas, todas esas dudas y cuestionamientos a los que me enfrenté mientras escribí este libro. Todas esas situaciones tan absurdas, tan incoherentes e inverosímiles, que incluso por momentos me hicieron pensar que todo lo que Aline me estaba contando eran mentiras, producto de su imaginación. Le hice un montón de preguntas a Verónica. ¿Puede ser real esta historia de Aline? ¿Se pueden dar casos así? Una niña que se deja envolver, que se deja llevar, que asume castigos, cosas extrañas y que no dice nada, que no recurre a su madre en busca de ayuda. Verónica me respondió. Mira, Aline y yo nos conocimos desde niñas, cuando éramos vecinas. Luego me fui a vivir a Monterrey, pero seguimos siendo amigas, muy amigas. Cuando yo venía con mi familia a México, me veía con ella. Te puedo decir que siempre fue una chavita normal, hasta que empezó a tomar sus clases con Sergio Andrade, cuando se propuso ser cantante. Entonces sí empezó a cambiar. Y yo también, al igual que su mamá y mucha gente, noté ese cambio. En esa época, precisamente cuando ya andaba metida en todo eso, recuerdo que mi familia y yo estuvimos unos días en su casa de vacaciones. Y Aline era otra. Salía muy temprano y regresaba ya anoche para encerrarse en su cuarto. No hablaba con nadie, ni siquiera conmigo. Y eso me desconcertaba porque después de haber sido tan amigas, la verdad me lastimaba que fuera tan indiferente conmigo. Pensé que a lo mejor ya se le estaban subiendo los humos. Se vestía muy raro, toda estrambótica. Sin embargo, más que creída, la notaba triste, muy triste. Tiempo después, ya en Monterrey, me enteré por mi mamá del escándalo aquel que se armó cuando resultó que se iba a casar con Sergio. No lo podía creer. Se me hacía tan absurdo. Yo sabía que ahí había algo raro, algo que no checaba. Se me hizo ridículo, como tú dices, fuera de toda lógica. A mi familia y a mí nos invitaron a la boda, pero yo no quise ir. Además de que Aline ya ni caso me hacía, no quise estar presente en eso que me parecía una locura. Pero total, allá ella, pensé. No volví a hablar con ella, y menos verla. En ocasiones me enteraba que andaba en Monterrey, ya en su etapa de cantante, o luego como corista de Gloria Trevi. Pero la verdad, ni ganas me daban de buscarla. ¿Para qué? Pasaron varios años hasta que me la volví a encontrar en México. Precisamente cuando acababa de dejar a Sergio. Ella fue la que me buscó. La primera vez que hablamos, lo único que me dijo fue: ni te imaginas todo lo que me pasó. Pero no me soltaba nada, eso era todo. Y yo, de acuerdo con su mamá, también preferí no hacerle preguntas, hasta que ella misma decidiera abrirse conmigo. Fue hasta después que, poco a poco, quizás porque sabía que estaba a punto de terminar mi carrera de psicología, empezó a contarme parte de lo que le había sucedido. Pero apenas hablaba 1 o 2 minutos y luego se soltaba llorando, y ya no podía seguir. Fue entonces cuando, al notar que le costaba tanto trabajo sacar lo que traía, le aconsejé que escribiera todo lo que había vivido,
como una forma de terapia, porque eso sería como hablar con ella misma y aclarar sus ideas, sus telarañas, sus confusiones. Luego, periódicamente nos encontrábamos en México o en Monterrey. Ella me mostraba lo que iba escribiendo y así yo me iba enterando de las cosas, de todo lo que había vivido. Fue más bien una terapia informal la que iniciamos, sesiones en las que ella, aparte de mostrarme lo que escribía, me hablaba de sus recuerdos y yo la escuchaba. Cuando se conflictuaba y empezaba a llorar, lo que yo hacía era explicarle que no tenía por qué sentirse culpable de todo lo que había sucedido. Lo más importante era, por principio de cuentas, quitarle ese sentimiento de culpa. Sí, porque ella fue una víctima. Eso lo tuve muy claro desde el principio. Nadie puede culpar a una niña de 13 años por soñar con ser artista. Simplemente actuó y se dejó llevar como cualquier muchacha de su edad con ese tipo de aspiraciones. No se necesita ser psicólogo para darse cuenta que Sergio Andrade se aprovechó de ella. Desde niña quiso ser artista, eso me consta. No se le ocurrió de pronto. Por otro lado, una jovencita de 13 años no sabe de malicia. Simplemente cuando Gloria la llevó con Sergio Andrade sintió que era su gran oportunidad. Y su mamá también lo vio así. Lo que sucedió más tarde cuando fue cayendo poco a poco en las redes de Sergio fue a causa del clásico lavado de cerebro que se da en muchos casos y que es fácilmente aplicable en un adolescente que se encuentra en la etapa de transición y que no sabe todavía hacia dónde dirigir su vida. Y para ese lavado de cerebro siempre se requiere de una víctima y de un victimario. Dos personas con ciertas características. Aline contaba con todas esas características como víctima y Sergio con las suyas como victimario. Sergio con una gran inteligencia y con el talento de un genio. Las dos primeras cualidades que Aline descubrió en él y que, claro, la deslumbraron, sin conocer todavía la otra parte, el lado oscuro, por así decirlo, de su personalidad. Y Gloria, por otro lado, desempeñó en este caso el papel de intermediaria, la que fue preparando el terreno, metiéndole ideas a Aline, hasta que ella llegó a estar plenamente convencida de que lo más maravilloso que le podía suceder en la vida era que Sergio se fijara en ella. Él la ignora al principio como parte del juego, de su estrategia, así hasta que voltea a verla y la toma en cuenta, y Aline sucumbe ante ello. Más tarde llega a idealizar a Sergio y lo ve como su máximo. Otro factor importante: Aline carecía de la figura paterna desde la muerte de su papá, Benito, el esposo de su mamá. Y Sergio Andrade advierte que Aline tiene esa necesidad de la figura paterna, representando el papel de protector, de guía. Así que llenaba todas las expectativas de Aline. Y como ella se la pasaba todo el día a su lado, cayó fácil. Empezó a admirarlo como a nadie, evidentemente deslumbrada. Por otro lado, Gloria le hacía creer que eso que sentía era amor, que estaba enamorada, cuando en realidad eso no era amor. Cuando tienes 13 años fácilmente confundes el enamoramiento con la idealización. A esa edad la mayoría de las niñas se enamoran muy fácilmente de un maestro, de un artista, pero ese amor es más bien platónico. Es parte de la evolución de un adolescente. El amor platónico no se realiza finalmente. Y aunque Aline se daba cuenta en ocasiones que eso no era lo que quería, ahí estaba la gente encargada para animarla, para meterle ideas y para seguirle lavando el cerebro. Tanto Sergio como Gloria y Mari cuidaban que nadie pudiera influenciarla. Por eso la constante amenaza de no se lo cuentes a nadie y menos a tu mamá. Era un juego muy maquiavélico. La misión de Gloria y Mari era convencerla de que amaba a Sergio y conseguir que se lo creyera, para que él continuara representando su papel de todopoderoso. Y lo mismo debió suceder y a lo mejor sigue sucediendo con otras muchachitas. Todo es producto de la genialidad de Sergio. Esa genialidad que hay que reconocerle, para bien o para mal. Algo que hay que dejar muy claro, y Aline lo sabe, es que aún con la terapia que llevamos desde hace más de 6 años, eso ya la marcó para siempre. Y es inevitable. El daño está hecho. Tiempo después de su escapatoria, Aline se enteraría por una de las muchachas que la custodiaban, que al día siguiente, cuando se levantaron y vieron que no estaba en su cama, de inmediato empezaron a buscarla por toda la casa, hasta que en el salón de juegos encontraron su pijama y la carta para Sergio Andrade. Muy alarmadas al principio al ver ahí la pijama de Aline, pensaron que quizás se había suicidado, ahogándose en la alberca. Pero luego de percatarse de que en esa alberca no se encontraba su cadáver, decidieron que lo mejor era llamarle a Sergio hasta Chile.
para ponerlo al tanto de lo sucedido. Sí, todo indicaba que Aline había escapado. Mientras ella permanecía en su casa, aún con sus misterios, sin hablar, sin contarle la verdad a Josie, esa verdad que mantuvo oculta durante años y que ni siquiera reveló a su madre ni a Verónica, su psicóloga. Esa verdad que ha quedado aquí plasmada, en estas páginas. Lo único que supo Josie entonces fue lo que Aline le confesó 2 días después. No, mamá, te mentí. No es cierto que Sergio está en Los Ángeles y tampoco que me haya dado permiso para pasar unos días aquí contigo. Él debe estar en Chile con Gloria y con Mari. A lo mejor ya regresó o debe estar a punto de hacerlo. La verdad es que me escapé y ahora sí te lo juro, ya no quiero regresar con él. Se cumplirían los 3 deseos al pie de la letra. Navidad con la familia, con los tíos, los primos. La noche del 31 de diciembre en Puerto Vallarta, con Josie, Benito y Yoyo. Pero, ¿y el muchacho guapo que también le había pedido a su papá? ¿Ese muchacho para que pudiera quererla? Ese llegaría tiempo después. Sergio Andrade es un recuerdo que me sigue atormentando después de tantos años en que dejé de verlo. Jamás dejaré de reconocer su talento y su creatividad. A su lado viví las más crueles experiencias que aún ahora me siguen lastimando, como parte de un pasado que me persigue, que no he podido borrar del todo a pesar de mis intentos y de que con toda el alma he luchado por salir adelante. Sí, logré salir, todavía no sé cómo, pero lo conseguí. Lo que viví todavía me duele, todavía me hace llorar. Y el miedo, aunque ya no es tanto, permanece ahí, igual que las mariposas negras que siguen apareciendo en mis pesadillas. Igual que el rostro de Sergio cuando lo sueño a menudo, con sus amenazas, sus castigos. Y pensar que llegué a creer que lo quería. No volví a verlo luego de la última vez que nos encontramos. Fue a los 3 días de haberme escapado. Después de todo, no podía dejar las cosas así. Además estábamos casados y había que arreglar lo del divorcio. Platiqué todo esto con mi mamá y luego de jurarle de nuevo que ya no iba a volver con él, le pedí que confiara en mí. Mi mamá claro que me suplicó que no fuera a verlo, que lo mejor sería que fuera ella quien se presentara ante él. ¿O deja que yo te acompañe? No, mamá, lo que tengo que hablar con él tiene que ser a solas, no te preocupes. ¿Estás segura? Sí, mamá, estoy segura. Es que te va a convencer de nuevo. No, mamá, te lo juro. Claro que me daba miedo volver a enfrentarlo. Y aunque no se lo dije en ese momento a mi mamá, también que me volviera a convencer, como ella se lo temía. Sin embargo, lo que más quería en esos momentos era acabar con todo ya, para sentirme tranquila, en paz, ya sin el temor de que pudiera hacerme algo. Lo conocía y sabía perfectamente que en un Vips, en un lugar público, no se atrevería a nada. Mi mamá me llevó en su coche y me esperó afuera, en el estacionamiento. Entré al Vips y ya estaba ahí, sentado en una mesa. Aún a lo lejos, sin que se percatara todavía de mi llegada, lo noté nervioso, pensativo. Las piernas me empezaron a temblar y por un momento me dieron ganas de salir corriendo de ahí y regresar al coche con mi mamá. Pero no lo hice. Tenía que dar ese paso sola para demostrarme a mí misma que por fin sería capaz de mantenerme firme en mi decisión y que él ya no ejercía ningún poder sobre mí. Tenía que superar esa prueba, la última y la más difícil de todas. Sentí miedo, sí, pero ya no de que me pudiera castigar o hacerme algo, sino que lograra convencerme de nuevo y que tal como había sucedido en otras ocasiones, todo se echara a perder. Respiré hondo y me acerqué a la mesa donde se encontraba. Hola, Sergio. Fue lo único que le dije, sin saludarlo de beso o de mano. Él solo me miró y se puso de pie, y muy caballeroso como nunca antes lo había sido conmigo, se levantó y me hizo una seña para que me sentara en una silla que estaba frente a la suya. Ya frente a frente advertí que hacía todo lo posible por disimular, por hacer de cuenta que nada había pasado entre nosotros, que todo lo que vivía a su lado no tenía la menor importancia, que no había existido, como si quisiera borrarlo de pronto. Me miró como si nada, aparentemente tranquilo y hasta me sonrió. Pero yo permanecí seria, mirándolo a los ojos, tratando de controlar mis nervios y la temblorina de mis piernas para que no se diera cuenta y me viera segura. Y en ese momento, cuando lo miré a los ojos y logré sostenerle la mirada,
empecé a darme cuenta que mi miedo ya no era tanto. Percibí una barrera infranqueable entre él y yo. Una barrera que me hacía verlo de pronto totalmente ajeno a mí y a mi vida, como un simple desconocido. Alguien que ya no era mi dueño y a quien ya no le pertenecía. También lo noté triste. En ese momento, cuando pude sostenerle la mirada, adoptó de pronto la apariencia de aquel niño tierno y desprotegido que muchas veces me mostró. Ese niño necesitado de cariño. Sin pedirme explicaciones ni cuestionarme nada sobre mi escapatoria, de repente me salió con que ya muy pronto grabaría mi segundo disco. Es que ya no voy a regresar contigo, Sergio. Ya lo decidí y ahora sí es definitivo. Y en ese momento cambió su semblante. Aunque quiso disimular de nuevo, era evidente que mis palabras le habían caído como bomba. Y no solo mis palabras, sino también mi actitud. ¿Y cómo me dices eso? ¿Ya lo pensaste bien? Sí, ya lo pensé bien. Ya no quiero regresar contigo. Ya no quiero vivir contigo. Cuando le dije eso me sentí liberada de un gran peso. Él se quedó callado, pensativo, y desvió su mirada a otra parte, como maquinando en ese mismo instante algo para retenerme a su lado, para convencerme, para que diera mi brazo a torcer. Así, con la vista en otro lado, sonrió ligeramente. ¿Cómo es la vida? Ahora precisamente cuando quería que se arreglaran las cosas entre nosotros y que nos fuéramos a vivir a Los Ángeles, donde tanto te gusta, tú ya decidiste otra cosa. Me quedé callada, no respondí nada. Entonces me propuso que olvidáramos todo lo pasado. Borrón y cuenta nueva. Que empezáramos desde cero. Que los dos pusiéramos de nuestra parte. Hasta me ofreció irnos a vivir a Los Ángeles, la ciudad que sabía que tanto me gustaba. Pensó seguramente que con todo eso me iba a emocionar de nuevo. Los Ángeles, un nuevo disco, empezar desde cero, arreglar las cosas. ¿Pero cómo? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ese momento? ¿Y todo lo demás? ¿Todo lo que me había hecho? ¿Todo lo que había vivido a su lado? ¿Todo eso cómo podría borrarlo así nada más? Pero ya ni siquiera le hice esas preguntas. Ni ganas me dieron de reclamarle. Lo único que quiero es divorciarme, le aseguré, haciendo caso omiso a todos sus ofrecimientos. En ese momento, el semblante de su rostro cambió. Ya no pudo fingir más. El niño tierno y desprotegido pasó a un segundo plano. Sergio estalló y se convirtió en el mismo de siempre. Me miró con coraje, con rabia, aunque tratando de controlarse. Eres una cínica, Lynn. ¿Y me lo dices así? ¿Y cómo quieres que te lo diga? De seguro tu mamá ya te metió ideas. De seguro ya te aconsejó que me pidas algo. ¿Qué es lo que quieres? Lo único que quiero es divorciarme. Ya te lo dije. ¿Es tu última palabra? Sí, es mi última palabra. Después me echó en cara 1000 cosas. Me tachó de ingrata, de inmadura, después de todo lo que él me había dado. Pero no respondí a sus agresiones. Me entraron por un oído y me salieron por el otro. Me quedé callada, con ganas de que una vez por todas se terminara esta conversación inútil. Total, ya le había dicho lo que le tenía que decir, ya estaba enterado. Ante mi indiferencia y como no me defendí ni intenté justificarme, insistió de nuevo. Me prometió más cosas, me juró que todo cambiaría a partir de entonces, que confiara en él, que no le fallara en ese momento cuando más me necesitaba. Y volvió al cuento de que no lo lastimara como lo habían hecho otras. Pero me mantuve firme, y eso creo yo lo desconcertó todavía aún más, y se cansó de insistirme. Se dio cuenta que todo lo que hacía era en vano. Pidió la cuenta y ofreció llevarme a mi casa. Le dije que no, que mi mamá me estaba esperando afuera. Eso seguramente lo sacó más de onda todavía. Ya no podía hacerme nada. Se estaba enfrentando por primera vez en su vida a una Lynn que en nada se parecía a lo que él había creado. Se había jugado todas sus cartas y ya no le quedaba ninguna. Me levanté de la mesa y al ver que él se quedaba sentado ahí, triste, preocupado, como quizás nunca antes lo había visto, me inspiró un poco de tristeza. Simplemente le dije, adiós, Sergio. Y en eso me pidió que por favor me sentara de nuevo, porque quería decirme algo. Le hice caso, me senté otra vez. Se quedó callado por unos instantes y después me miró fijamente a los ojos. Está bien, respeto tu decisión si eso es lo que quieres. Solo te quiero pedir un último favor. Por lo que más quieras, nunca le cuentes a nadie todo lo que pasó.
Con la ayuda y total respaldo de su familia, Aline se divorció finalmente de Sergio en 1992. Se mantuvo alejada de la farándula hasta que en 1996 retornó como actriz en la telenovela Al Norte del Corazón. Aunque las heridas siguen ahí, poco a poco ha logrado retomar sus sueños, en la eterna búsqueda de la gloria que siempre ha soñado. Sergio Andrade y Gloria Trevi desaparecieron definitivamente de su vida. Y desde hace meses hasta la fecha, en el momento de publicarse este libro, no se sabe de ellos. Abril de 1998.